2.4 propiedades de las ecuaciones de segundo grado. La ecuación de segundo grado, a por x elevado al cuadrado más b por x más c igual a 0 con a diferente de 0 tiene como solución a las raíces. X sub 1 igual a menos b más raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2 veces a. O x sub 2 igual a menos b menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 2 veces a. Con estas dos raíces se pueden realizar las operaciones aritméticas, tanto la suma, la multiplicación, la resta y la división. Veamos qué ocurre con la suma. Sumando las raíces x sub 1 y x sub 2 se tiene que x sub 1 más x sub 2 va a ser igual a la primera raíz, su valor es este de aquí, lo vamos a sumar con el valor, con la expresión de la segunda raíz. Ahora lo que vamos a proceder a realizar son operaciones algebraicas. Si nosotros realizamos la suma de estas dos expresiones, vamos a tener que el mínimo común múltiplo va a ser 2 veces a. Y en la parte del numerador vamos a tener menos b más la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 veces a por c, y vamos a tener menos b y menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 veces a por c. Muy bien. Y si observamos en la parte del numerador, nosotros tenemos dos términos semejantes. Entonces lo que vamos a hacer con estos términos semejantes es simplificar, porque este término semejante y este término semejante tienen dos signos diferentes. Por lo tanto, entonces el resultado va a ser aquí menos la división de 2 veces
B entre 2 veces A. Y si realizamos la respectiva simplificación, vamos a tener que todo ese resultado se resume a B dividida entre A. Muy bien. Por tanto, la suma de x sub 1 más x sub 2, es decir, la suma de las dos raíces de la ecuación de segundo grado, me va a dar como resultado menos b dividido entre a. Muy bien. Podemos ver un ejemplo, ¿no? Para ver cómo se puede trabajar esto. Ejemplo. Hallar el valor de k para que la suma de las raíces de la ecuación dos veces k por x elevado al cuadrado menos 12 veces k más 1 por x más 12 se iguala 0. Sean, o sea, 7. Muy bien. ¿Cómo resolvemos este ejemplo? La solución. Según el ejemplo, nos está diciendo que la suma de las raíces de esta ecuación de segundo grado es igual a 7. Entonces vamos a decir lo siguiente. Por el ejercicio, tenemos que x sub 1 más x sub 2 tienen que ser igual a 7. Muy bien. Así vamos a decir lo siguiente. Así vamos a tener lo siguiente. Vamos a trabajar lo siguiente. En el resultado anterior habíamos observado que la suma de las dos raíces va a ser igual a menos b dividida entre a. Entonces, pero sabemos que la suma de las dos raíces en mi caso es igual a 7. Entonces aquí colocamos igual a 7. Y esto va a ser igual a los valores que nos dan b y a. Ahora, en esta ecuación de segundo grado tenemos que observar dónde se ubican los valores de a y b. Si observamos la ecuación, en esta parte está el valor de a. Ahí está el valor de a. Y en esta parte se encuentra el valor de b. El valor de b. Y finalmente este de aquí es el valor de c. No se lo requiere, pero podemos mencionarlo, ¿no? Es el valor de c. ¿Por qué estamos identificando de esa manera? Porque la ecuación de segundo grado en forma general se lo escribe de esa manera, donde a es el coeficiente de x al cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término independiente. De esta misma forma podemos ubicar esos valores. Ahora reemplazamos el valor, dice aquí, de b. En este caso el valor de b había sido menos toda esta cantidad. Entonces lo copiamos en esta parte. Y también ahí copiamos el valor de a. Y el valor de a había sido 2 veces k. Entonces lo anotamos ahí 2 veces k. Lo que procedemos a realizar ahora es proceder con las operaciones algebraicas básicas.
Entonces ahí tenemos el denominador que es 2 veces k, lo pasamos a multiplicar por 7. Entonces 2 veces k por 7 me va a dar 14 veces k. Y eso va a ser igual a la multiplicación del numerador, que es menos 2 veces k más 1 por este menos. Entonces sería solo 12 veces k más 1. Ahora podemos agarrar los términos del lado derecho y pasarlos al lado izquierdo. Si hacemos esa operación, vamos a tener ahí 14 veces k menos 12 veces k y vamos a tener menos 1. Y todo eso va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, y en el lado izquierdo tenemos términos semejantes. Entonces, esos términos semejantes lo podemos representar de esta manera, ¿no? Aquí tenemos 14 veces k menos 12 veces k y nos va a dar como resultado 2 veces k menos 1. Y aquí tenemos igual a 0. Ahora, el menos 1 lo podemos pasar a sumar. Entonces, si lo pasamos a sumar, vamos a tener aquí 2 veces k y en el otro lado vamos a tener más 1. Finalmente, podemos pasar a dividir 2 y así tendríamos despejado k. Entonces, k resultaría ser 1/2. Muy bien. Entonces, para dar respuesta a este ejemplo, podemos decir lo siguiente. Para que la suma de las dos raíces de la ecuación de segundo grado sea igual a 7, el valor de k tiene que ser igual a 1/2. Muy bien, con eso hemos terminado el ejemplo. Hemos analizado qué ocurre con la suma y hemos utilizado esta propiedad de la ecuación de segundo grado para resolver el ejercicio. Ahora podemos preguntarnos qué ocurre con la multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las dos raíces. Entonces, podemos decir lo siguiente: multiplicando las raíces x sub 1 y x sub 2 y x sub 2 se tiene lo siguiente, ¿no? Bien, vamos a proceder a realizar algo similar. Entonces, para no volver a escribir todo, vamos a hacer lo siguiente. Ahora ya no vamos a sumar, sino vamos a multiplicar. Entonces aquí estaríamos multiplicando. Entonces toda esta parte va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, totalmente va a cambiar. Entonces ahora podemos proceder a ver qué es lo que va a ocurrir. Entonces, si nosotros multiplicamos, entonces tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador. Entonces, en el numerador tenemos el producto de toda esta cantidad con esta otra cantidad. Y en el denominador, multiplicando denominador por denominador, me da 4 veces a elevado al cuadrado. Muy bien, ahora lo que se observa es lo siguiente.
En la parte del numerador, aquí tenemos un signo más y aquí tenemos un signo menos. Entonces podemos trabajarlo como una diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos menos b y tendríamos menos la raíz cuadrada de esa cantidad, ¿no? Elevado al cuadrado. Dividido entre 4 veces a por a elevado al cuadrado. Muy bien. Y si trabajamos la diferencia de cuadrados en la parte del numerador, vamos a tener lo siguiente. Aquí nos falta elevarlo al cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener b elevado al cuadrado. Y vamos a tener menos, dentro del paréntesis, vamos a tener b también elevado al cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre 4 veces a elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora lo que podemos realizar es lo siguiente, ¿no? Aquí, si seguimos trabajando, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos más b al cuadrado, este menos va a afectar aquí, va a ser menos b al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente. B elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado y tendríamos más por la ley de los signos. 4 veces a por c dividido entre 4 veces a elevado al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Si observamos este término y este término son semejantes, se va a simplificar y por tanto solo vamos a tener en la parte del numerador 4 veces a por c y en el denominador 4 veces a elevado al cuadrado. Ahora podemos llegar a simplificar el 4 con el 4 y una del numerador con una del denominador y vamos a tener el siguiente resultado que sería en el numerador c y en el denominador a. Entonces podemos decir por tanto la multiplicación de las dos raíces de la ecuación de segundo grado va a ser igual a la división entre C y A. Muy bien, entonces podemos hacer eso. También podemos hacer otras operaciones aritméticas, como por ejemplo la resta y la división. En el siguiente ejemplo, vamos a trabajar con una resta. Veamos el ejemplo. Vamos a trabajar con la resta en el ejemplo. Consideremos ejemplo. El siguiente ejemplo indica lo siguiente. Determinar los valores de m para que la ecuación x cuadrado menos 2 veces 1 más 3 veces m por x más 7, 3 más 2m igual a 0. Tengan una solución. Muy bien, pasemos a la solución. Según el ejemplo, nos está diciendo que esta ecuación tiene que tener una solución. Por lo tanto, significa que las dos raíces tendrían que ser iguales. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente. Por el ejercicio, la raíz x sub 1 tiene que ser igual a x sub 2.
coma, entonces aquí se tiene que, entonces podemos tener que x sub 1 menos x sub 2 debería de ser igual a 0. Entonces aquí tenemos una resta de las raíces. Entonces podemos trabajar la resta de las raíces. Es decir, permítanme copiar esto. Todo lo que esté en la parte inferior no va a ser útil, pero sí esta parte. Estamos restando entonces las raíces. Estamos restando las dos raíces y al hacer la resta de las dos raíces, todo esto debe ser igual a 0, nos indica. Muy bien, entonces mejor colocaremos esto igual a 0. 0. Y esto de aquí lo vamos a quitar y ahí va a estar la resta de las dos raíces de x1 menos x sub 2. Ahora lo que podemos proceder a realizar es reemplazar. ¿Cuánto vale x sub 1? Entonces aquí está, en la parte superior. Habíamos mencionado que x sub 1 es toda esa expresión. Entonces colocamos ahí. Y lo vamos a restar menos x sub 2. Entonces ahí también tenemos la relación de x sub 2. Entonces lo restamos. Si hacemos la operación de la resta, vamos a tener en la parte del denominador 2 multiplicado por a, y en la parte del numerador vamos a tener toda esa expresión por el momento, y en esta parte de acá se va a cambiar de signos, ¿no? Porque estamos multiplicando con un signo negativo. Entonces vendría a ser más b, vendría a ser más b, y vendría a ser también más la raíz cuadrada. Entonces aquí observamos que menos b más b se van a simplificar. Entonces lo que podemos decir es lo siguiente, que ahí aquí vamos a tener una división y el numerador va a ser 2 veces la raíz cuadrada de esa cantidad. En el denominador vamos a tener 2 veces a. Muy bien. Ahora, hasta ahí, ¿qué es lo que hemos logrado hasta ahí? Hasta ahí hemos logrado lo siguiente. Entonces, ¿de dónde? Tenemos lo siguiente. ¿De dónde? Permítanme copiar esto. Lo que vamos a hacer es colocar aquí, está bien, 0. En todo esto de aquí ya hemos trabajado y por el momento nos está dando que esto es igual a cuánto. A esta cantidad, inclusive podemos simplificar el 2 con el 2, no habría ningún problema. Y al simplificar vamos a tener esta relación de aquí. Quitamos el 2 y quitamos también el 2. Entonces ustedes saben que el a puede pasar a multiplicar, y si pasa a multiplicar el a, entonces ahí solo nos va a quedar la raíz, ¿no? Esta raíz de acá. Y el a multiplicado por el 0 me va a seguir dando 0. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Elevar al cuadrado. Entonces decimos lo siguiente. Elevando al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en este lado 0 elevado al cuadrado igual a toda la cantidad que esté en raíz elevado al cuadrado. Muy bien, pero 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0. Y aquí no olvidemos algo, ¿no? Aquí no olvidemos que, aquí vamos a decir lo siguiente. Notemos que lo que está dentro de la raíz
por ser parte de una ecuación de segundo grado, va a ser mayor o igual que 0. Bien, por lo tanto, en esa parte solo me va a quedar esa cantidad. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Empezar a reemplazar. Así, ¿no? En la ecuación de la ecuación. ¿Qué ecuación? De la ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación de trabajo. Era la ecuación que teníamos que trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar dónde está. Entonces, aquí va a estar el coeficiente de A. Entonces, ahí vamos a resaltar ese coeficiente. Entonces, el coeficiente de A va a ser, perdón, el coeficiente de x al cuadrado va a ser 1, que corresponde a A. Aquí tenemos el coeficiente de x, ¿no? Entonces, ahí vamos a también resaltar esa parte y vamos a colocar b. Ahí está el valor de b y aquí tenemos el término independiente que en este caso va a ser c. Muy bien, entonces de la ecuación reemplazando en la relación, entonces ahí tenemos 0 igual toda esta cantidad los valores de A, B y C se tiene. Muy bien, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Permítanme seguir copiando esto. Entonces esto de aquí lo vamos a extraer y aquí vamos a colocar lo que tenemos que trabajar. Entonces ahí vamos a colocar esto de aquí, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí. Y aquí vamos a colocar esto. Esto va a ser igual, ¿no? Entonces el valor de B. Entonces, ¿quién va a ser el valor de B? ¿Quién es el valor de B? Entonces, veamos, ¿no? Aquí dice que el valor de B es toda esa cantidad. Entonces, toda esa cantidad tendría que ser elevado al cuadrado. Entonces lo elevamos al cuadrado. Menos 4 veces el valor de A. El valor de A, según esto, nos dice que vale 1. Y por el valor de C. Y en este caso, el valor de C es toda esta cantidad. Ahora, lo que tendríamos que hacer es empezar a trabajar algebraicamente. Aquí, si observamos, lo que podemos hacer es multiplicar esta parte, ¿no? 4 por 1 sería 4 y lo podemos dejar como 4 ahí. Entonces, toda esa cantidad lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces, aquí en vez de colocar 0, voy a poner 4. Y esta parte de aquí lo puedo trabajar también, ¿no? El 7 lo voy a multiplicar por 3 y me va a dar 21. Entonces, aquí podemos abrir lo siguiente y colocar 21. Más, ahora este 7 lo puedo multiplicar por 2 y me va a dar 14. Entonces, sería 14 veces m. Muy bien, eso aquí va a ser igual. Eso va a ser igual a toda esa cantidad. Entonces este 2 va a ser, perdón, este menos 2 va a ser 4. Y aquí adentro tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que sería el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, que sería 6 veces m, más el segundo al cuadrado, que llegaría a ser 9m elevado al cuadrado. Muy bien, ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Porque podemos simplificar el 4 con el 4 y vamos a tener lo siguiente. En este lado vamos a tener toda esta cantidad. Vamos a tener toda esa cantidad. Y en el otro lado vamos a tener toda esta otra cantidad.
Lo que podemos hacer ahora es agarrar todos estos valores de este lado y pasarlos al otro lado a restar. Entonces hacemos eso, en este lado nos va a quedar 0 y en el otro lado vamos a tener esta cantidad, ¿no? Toda esta cantidad. Y le vamos a restar esta otra cantidad que sería menos 21 y menos 14 veces m. Ahora podemos buscar términos semejantes y empezar a ver, ¿no? Esa parte a que se va a reducir. Entonces aquí tendríamos 9m al cuadrado. Entonces ordenando tendríamos eso. Luego tendríamos 6m menos 14m, que sería menos 8 veces m. Y tendríamos menos 21 más 1, que sería menos 20. Listo. Entonces ahí algo interesante ha ocurrido. Hemos encontrado otra ecuación de segundo grado. Avanzar. Ahora. Resolviendo la ecuación de segundo grado. ¿Qué ecuación de segundo grado vamos a resolver? Esta ecuación de segundo grado vamos a resolverlo. Se tiene que el valor de m, el primer valor de m que vamos a determinar va a ser 2, o el otro valor de m que vamos a determinar va a ser igual a menos 10 dividido entre 9. Muy bien, entonces con esto habríamos terminado esta sección. Muchas gracias por su atención.